Texto instructivo es un documento en el que se explica paso a paso cómo realizar un acto, una operación o un ejercicio. Son textos en el que se imparten unas directrices para facilitar el aprendizaje de algo, por lo que principalmente tiene una base de conocimiento. Quiere decir que un texto instructivo nos va a explicar paso a paso lo que uno quiere realizar, ¿no? Y para ello debemos tener un previo conocimiento, ¿no? Ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de un texto instructivo prescriptivo. ¿Por qué es prescriptivo? Porque generalmente nos prescribe un médico, ¿no? Un odontólogo nos dice cómo debemos cepillarnos y este pertenece a un texto tipo prescriptivo, ¿no? Siguiente ejemplo, tenemos un texto instructivo, pero ustedes me pueden decir, por este no es un texto instructivo, este es un manual. Sí, pertenece a un texto tipo manual, ¿no? Quiere decir que primero nos va a explicar conceptos o partes que tiene este celular, ¿no? Entonces nos dice acá uno, conector micrófono USB, así sucesivamente, ¿no? Entonces, después de explicarnos los conceptos, partes que tiene, debe venir un texto instructivo en el cual nos indica cómo debemos manipular nuestro celular, ¿no? Y siguiente, tenemos un texto instructivo normativo, ¿ya? Entonces acá nos dice cómo usar un extintor, ¿no? 4 pasos básicos, ¿no? Repito, acá tenemos un texto instructivo que es prescriptivo, manual, y el otro es normativo, ¿no? Que obviamente nos enseña, como dice acá, o nos explica paso a paso cómo realizar un acto, ¿no? Propósitos. Cuando sea un propósito, me dice orientar. Acá tenemos uno que es orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Quiere decir que no va a guiar, no va a dirigir, no va a instruir, no va a adiestrar, ¿no? Eso es lo que nos dice orientar, ¿no? Siguiente, guiar. Obviamente esta palabra guiar es un sinónimo con orientar. Dice sobre cómo accionar algún aparato o sistema. Sí, ya les mencioné a ustedes que guiar y orientar son sinónimos. No va a dirigir, no va a orientar, nos va a indicar, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hacia dónde queremos seguir o hacia dónde queremos llegar, ¿no? Con este texto instructivo, ¿no? Y el último, este debe ser la palabra central, ¿no? El tema central o el meollo, ¿no? Explican cómo elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose la lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollando las instrucciones, por ejemplo, una receta de cocina, cómo tejer un jersey. Entonces quiere decir que explicar no va a demostrar, ya, no va a solucionar, nos va a esclarecer. En pocas palabras, nos va a desarrollar lo que queremos hacer, ¿no? Repito, oye, previo conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no tenemos conocimiento, no creo que podemos llegar a culminar la tarea o culminar el trabajo de un texto instructivo, ¿no? Entonces, esto sería el punto central, que es explicar por qué nos dice que nos va a aclarar, nos va a demostrar, nos va a solucionar, nos va a esclarecer, nos enseña a desarrollar, ¿no? Bien, esos son los propósitos: orientar, guiar y explicar. Características. Formato especial. Bueno, hay un formato especial, secuencia de pasos que sirven como guía al usuario. Acá tenemos un ejemplo, reglamento del aula digital. Obviamente este es un tipo texto instructivo normativo, ya. Tipo normativo, ya. Nos dice, 1, bajar el aula al aula digital en orden. 2, entrar al aula en orden y ubicarse en el lugar que me corresponde, ¿no? Formato especial, dice acá, ¿no? Entonces, este es el formato. También puede venir los textos en párrafos. Puede ser un solo párrafo, dos párrafos, pero con conectores, ¿ya? Repito, este tipo de texto instructivo, dice reglamento, es normativo, ¿ya? Siguiente, utiliza un lenguaje claro y sencillo. Sí, todo texto instructivo va a tener un lenguaje claro y sencillo que uno lo puede entender, ¿ya? El siguiente punto es utilización de conectores de sucesión o de tiempo, ¿ya? Que ayudan a la comprensión de las acciones a utilizar. Ejemplo, acá tenemos, este es tipo receta de cocina, ¿ya? Texto instructivo tipo receta de cocina. Tenemos los conectores en primer lugar, a continuación, entonces, después, por último, ¿no? Que todo texto viene con esos conectores eh, redactado, ¿no? Siguiente, enumerar las acciones mediante marcas o gráficas como números, viñetas, y acá está
en esta parte están viñetas, ¿sí? Pero en el anterior ejemplo estaba, si retrocedemos, está con números, por ejemplo, está con 1, 2, 3, 4, con números, ¿no? Pero en este caso, en este ejemplo aparece viñetas, ¿no? Me dice acá asteriscos, guiones, entre otros, que permiten diferenciar un paso del otro, ¿no? Esas son enumeradas. Siguiente característica, las acciones deben estar redactadas en verbos, ya, en verbos, dice acá. Sí, todo texto instructivo va a estar redactado en verbos. ¿En qué tipo de verbos? Infinitivos, ya, y imperativas, ya. Infinitivos aquellos que terminan ar, er, ir. Ejemplo, dice acá calentar. Imperativo, este verbo calentar se pasa o se convierte en calienta, ya. Es un ejemplo aquí, en este texto. Vamos a buscar, aquí voy a buscar otro color. Me dice acá, calienta, adjetivo. Esta palabra calienta, ustedes pueden decirlo a sus alumnos. Este adjetivo calienta, conviértelo en otra forma, en verbo infinitivo y imperativa. Calienta, calentar, porque termina, acá es calentar en ar, er, no, acá termina en ar, no. Otro verbo sería comer, ¿sí? Porque termina en er. Otro verbo, dormir, porque termina en ir, dormir. Es un verbo infinitivo, ya, porque termina en ar, er, ir, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo puedes pasar a imperativo. Por ejemplo, si hemos dicho poner, ¿ya? Verbo infinitivo, ¿cómo lo pasas a imperativa? Pon, ¿ya? Comer, ¿cómo lo pasas a imperativa? Comen, sucesivamente así. Otro ejemplo que ustedes pueden, que el alumno lo puede convertir, acá sirve, por ejemplo. Pueden preguntar a usted, ¿esta palabra sirve? Tal vez pueden poner alternativas, ¿no? Sirve, ¿es infinitivo o imperativo? Entonces, es imperativa. ¿Y cómo lo convierto a infinitivo? Servir, ¿no? Sucesivamente. Entonces, características es que los textos instructivos tienen verbos en infinitivo o imperativa, ¿no? Siguiente característica, es recomendable acompañarlos con dibujos. Acá tenemos un texto instructivo de cómo realizar este porta lapicero o porta lápiz, ¿no? Con estas calabacitas, pepas de calabaza, coloreados, es bonito, ¿no? Entonces uno quiere hacerlo tal cual como es, ¿no? Entonces es recomendable acompañarlo con dibujo, ¿no? Solo utiliza un lenguaje más técnico. Este que está aquí voy a explicar en la siguiente diapositiva. De que dice, solo utiliza un lenguaje más técnico cuando va dirigido a áreas de usuarios especializados, ¿no? Acá dice, ejemplo, armar una dirección hidráulica. Áreas usuarios especializados. Solo las personas que están especializadas en esa rama van a entender, ¿no? Si uno va a un hospital o una clínica, están escritos en su lenguaje de ellos, ¿no? O cuando uno va a un médico, el médico te prescribe en su lenguaje de ellos. Entonces, si no tienes idea, no tienes conocimiento, obviamente no lo vas a entender, ¿no? Por eso, texto instructivo, algunas características van a estar dirigidos, o lenguaje de ellos van a estar dirigidos en especialidad según el usuario, ¿no? O según la carrera que uno tiene, ¿no? Bien, acá tenemos tipos. Eh, Obviamente hay un montón de tipos de texto instructivo, pero acá receta es lo más común que hay. Bien, ¿sí? Manual, ¿sí? Normativo, acá tenemos guía, prescripciones, eh, experimentos, reglamentos y reglas de juego, ¿no? Y estos son los más comunes que uno puede realizar, ¿no? Tipos de textos instructivos, ¿no? Que nos va a enseñar o a dónde queremos llegar, ¿no?